Inicio a la serie La Voluntad de Dios. Durante 4 domingos voy a estar hablando acerca de la voluntad de Dios para el creyente y la voluntad de Dios para el ser humano. Salmo 40, versículo número 8, que bueno es verles a todos aquí. Amén. Amén. Pónganse de pie, animados. En la palabra de Dios dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Ahora váyanse al Salmo 145, versículo 10. Siempre en el mismo libro. Ya leyeron este libro en su lectura general. Salmo 145, versículo 10. ¿Lo tienen? Amén. Dice la palabra de Dios: te alaben, oh Jehová, todas tus obras, y tus santos te bendigan. Creo que no es ese, es el 143. Perdón. 143, versículo 10. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra. Me encanta ese versículo, volvamos a leerlo. Dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Ok, Salmo 40, versículo 8 y Salmo 143, versículo 10 va a ser la base de nuestra serie La Voluntad de Dios. Pueden tomar asiento en este día. Así que prepárense para escuchar un mensaje bastante sólido, bastante fuerte de la palabra de Dios. Todos los que estamos aquí un día vamos a morir, ¿amén? Amén. Todos los que estamos aquí un día vamos a envejecer, ¿amén? Amén. Todos los que estamos aquí, más de alguno va a morir joven, ¿amén? Amén. Porque la vida es así, no sabemos qué puede suceder mientras estamos allá afuera. No sabemos qué puede pasar mientras estamos en casa. Hay gente que un paro cardíaco se lo llevó y estaba en su casa, en su trabajo, o iba caminando en la calle y la persona murió. Todos los que estamos aquí un día vamos a morir. Que no podemos elegir cómo vamos a morir, eso es distinto. Pero sí podemos afrontar la vida con el Señor. Y todos los que estamos en este lugar, mis hermanos, creo que los que ya pasamos los que ya pasaron de 50, quieren que al morir se cumpla alguna voluntad. Amén. Y usted dice: miren, yo quisiera que cuando yo me muriera, esta sea la voluntad que me la cumplan después de muerto. Y esta es la voluntad que quisiera que hicieran. Y creo que todos los que estamos aquí hemos pensado eso. Yo soy uno de ellos. Pero usted está joven, todavía puede tener 10 hijos más. Pero creo que todos los que estamos aquí queremos que nuestra voluntad se cumpla después de muerto. ¿Sí o no? Amén. Amén. Ok. Entonces, ¿por qué nosotros, entre nosotros como seres humanos, cumplimos la voluntad de la otra persona? ¿Por qué cumplimos la voluntad de aquel que ya ha muerto? ¿Por qué cumplimos la voluntad de aquel que ya partió de esta vida? ¿Por qué estamos tan empeñados en cumplir la última voluntad de mi padre, de mi madre, de mi hijo o de un familiar? Y usted dice: en honor a él lo voy a hacer, porque él así lo quería, él así lo deseaba, él así lo quiso. ¿Por qué entre seres humanos nos complacemos y rendimos honor y rendimos honra, homenaje a aquel que ya partió? Amén. ¿Nunca se han preguntado? Es normal, porque han habido sentimientos con esa persona. Pero déjenme decirles algo crudo. Salomón dijo en el libro de Eclesiastés: los muertos nada saben. El muerto, la persona ya partió. Él no sabe si aquí usted va a cumplir o va a seguir cumpliendo el deseo de él. Amén. Entonces, ¿por qué lo hacemos? Y voy a decirles algo: muchas veces nosotros hacemos ley
la voluntad de aquel que ya partió. O hacemos ley de aquel que ya no está con nosotros. O se va para otro país y seguimos haciendo la voluntad de esa persona. Y yo quiero adentrarme en esto. Si nosotros somos tan capaces y nosotros somos tan minuciosos y tan puntuales para cumplir la voluntad de una persona, de un ser humano, ya sea vivo o muerto, ¿por qué no cumplimos la voluntad del Señor? Amén. Hoy sí ya me voy a meter en terreno fuerte. ¿Por qué no cumplimos la voluntad del Señor? ¿Por qué nos hacemos ciegos? ¿Por qué nos hacemos cojos? ¿Por qué nos hacemos mancos? ¿Por qué nos hacemos enclenques? ¿Por qué nos hacemos inútiles para cumplir la voluntad de Dios? Porque si somos capaces de poder cumplir la voluntad humana o el deseo, el capricho de alguien, ¿por qué no cumplir la voluntad del Señor? Amén. Y esta serie de sermones que voy a dar, hoy usted va a entender y usted va a comprender, mi hermano, por qué usted ahora es creyente en Cristo Jesús. Porque muchos de los que estamos aquí o los que están en otras congregaciones no saben cómo cumplir la voluntad de Dios. No tienen ni la mínima idea de qué es hacer la voluntad de Dios. Usted ahí anda buscando antojos carnales, que se haga la voluntad de Dios. ¿Cuántos han dicho eso? Amén. Gracias por la sinceridad. Voy a hacer un préstamo, que se haga la voluntad de Dios. Y cuando está metido en problemas, ¿a quién le echa la culpa? A Dios. Y tuvo Dios la culpa. No. ¿Fue la voluntad de Dios que usted se metiera en ese problema? No. A veces nosotros cumplimos más nuestros caprichos, nuestras voluntades y las voluntades de otros que la voluntad misma del Señor. Y su voluntad es buena, mi hermano. Amén. Su voluntad es perfecta. Amén. Así que hoy, este día, en este primer domingo de esta serie, la voluntad de Dios, vamos a ver 3 puntos o 3 voluntades del Señor, de 14 o 13 que he preparado. Y usted va a entender por qué es creyente. Amén. Amén. Usted va a comprender por qué es cristiano. Les pregunto por qué son creyentes. No, mejor no. Hay algunos que me dijeron aquí, pastor, yo no veo clara la iglesia. ¿Y qué es claro? Pues ven, yo no veo que hayan eventos, que hayan convivios, que hayan, ¿cómo se llama?, cultos especiales, salidas. Es que el evangelio no es eso, mi hermano. Creen que el evangelio es en la voluntad del Señor. Hoy lo vamos a comprobar a partir de hoy hasta el 4º domingo de esta serie, que es hacer la voluntad de Dios. ¿Quieren que les diga algo fuerte? Tocar el teclado no es hacer la voluntad de Dios. Tocar la batería no es hacer la voluntad de Dios. Amén. Cantar no es hacer la voluntad de Dios. Amén. Venir a sentarse en una silla y calentarla no es hacer la voluntad de Dios. Amén. Venir rutinariamente a un culto no es hacer la voluntad de Dios, mi hermano. Amén. Porque nos han enseñado que hacer esas cosas secundarias y terciarias es hacer la voluntad de Dios. Pero el salmista decía ahí en el Salmo 143, versículo 10, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres. Cuidadito, los hijos no hagan lo que los papás dicen. Le tienen miedo a papá y a mamá. ¿Por qué no transmitimos esa forma con el Señor? De temerle al Señor y tener cuidado de hacer su voluntad. Amén. Y dice, tu buen espíritu me guía. ¿Tierra de qué? Hacer la voluntad de Dios es bueno, mi hermano. ¿Y sabe qué es la voluntad de Dios?
es lo que Él determina. Amén. Es su voluntad, determinación. Él ha establecido, quiero esto, esto, esto. Vamos al punto número 1 de esta primera entrega. Váyanse al libro de Juan, capítulo número 6. ¿Qué es la voluntad de Dios? Juan, capítulo 6, versículo número 39 al 40. ¿Tienen? Amén. Y aquí comenzamos. ¿Qué es hacer la voluntad de Dios? Versículo 39. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. ¿Cuál? Que de todo lo que Él me diere, ¿qué dice? No pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo, oiga, y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucite ¿en qué? En el día postrero. Ya nadie predica de esto, mi hermano. Nadie predica que esa es la voluntad de Dios. Juan 6, 39, 40. La voluntad de Dios es que todos crean en Él, tengan vida eterna para un día ser resucitados en el día postrero. Amén. Amén. ¿Y sabe por qué Jesús dijo esto? Si usted se va del versículo 38 para atrás, hasta el primer versículo, se va a dar cuenta que Jesús había alimentado a 5,000 personas. Y eran 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Los teólogos dicen que eran alrededor de 22 a 25,000 personas que les había dado pan y pescado. Un milagrazo, mi hermano. Un milagrazo, mi hermana. Pero ¿sabe qué había sucedido, hermana Vero? ¿Sabe qué había sucedido, hermana Carmen? Que luego buscaron a Jesús, hermana Gloria. Y Jesús le dijo, me buscan porque le di de comer. La gente no creía en Jesús, en el Hijo de Dios, en que Él era el enviado del Padre. Creían que Él les podía dar, creían simplemente al milagrito que les había dicho Jesús. Por eso Jesús les dice, yo soy el pan de vida, yo soy quien los debe de alimentar. Las enseñanzas de Jesús deben de ser tu alimento. Las enseñanzas del Padre deben de ser su nutrición, mi hermano. Por eso usted debe de leer la Biblia. Usted debe de estudiar su teología. ¿Ya todos tienen su teología? Amén. Por eso ustedes deben de escuchar buenas predicaciones, donde te confronten con la palabra de Dios, donde la palabra de Dios te enseñe y te estimule a ir a una tierra buena de rectitud. Amén. Amén. Enséñame a hacer tu voluntad. Aquí nos está enseñando la palabra de hacer la voluntad. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Que todos crean y que todos tengan Vida eterna. vida eterna. Y esa vida eterna lo va a ¿qué? A resucitar en el día postrero, mi hermano. Esto es necesario, porque cuando hay una falta de una verdadera búsqueda, es necesario que tengamos vida eterna. La gente buscaba a Jesús, ¿por qué? ¿Sí? Su búsqueda era falsa. Seguían a Jesús porque les había dado hojuelas hebreas, les había dado pan hebreo y pez del Mediterráneo. No seguían a Jesús porque Él era el Hijo de Dios. Seguían a Jesús porque les había dado, perdón la expresión, les había dado de hartar, dice hermano. Y muchos hoy en esta era, en este tiempo, con tanta iglesia que parece pupusería, en todos lados, la gente busca al Señor por un bocado de pan.
Conocí a una señora hace muchos años que me dijo, mire, yo me quiero sanar de la diabetes. Mire, se fue a meter a la iglesia católica, se fue a meter a la iglesia mormona, se fue a meter a los testigos, se fue a meter a la pentecostal, se fue a meter a la bautista, se fue a meter a todo, hasta los centros blancos de brujería. Hizo todo lo inimaginable. Y iba a todas las vigilias, iba a todos los eventos, jamás se sanó. Porque muchos buscan a Jesús por interés. Amén. Porque muchos buscan a Jesús para complacer y satisfacer sus deseos paganos. Es que aquí yo no veo nada, pastor, yo aquí no veo que hayan eventos y convivios y tanto volado. Están equivocados, su mira está puesta en otro asunto. Lo que quieren es diversión, comida y bebida. Amén. Pregúntenles de la palabra de Dios, no saben nada. Pregúntenles de bichos, eso sí saben. Pregúntenles de las noticias del mundo, eso sí saben. Amén. Pero hacer la voluntad de Dios no les importa. Pero ahí van todos los domingos y todas las semanas a los cultos, a cantar en el culto. No están haciendo la voluntad de Dios. ¿Por qué vienen aquí? ¿Por qué van allá? ¿Por qué van a este lado? Hacen de verdad la voluntad de Dios. No importa si van a todos lados, pero hacen la voluntad de Dios. Amén. Ya lo dejé muy. Enséñame a hacer tu voluntad. ¿Usted cree que la gente quería hacer la voluntad de Jesús? Y porque les habían dado pan con chorizo hebreo, mi hermano. ¿Cuántos habemos aquí? Alrededor de unos 20. Les aseguro que tuvieran un evento, aquí estuviera lleno de lugar. Porque la gente viene pensando, ¿qué van a dar los hermanos? Chumpe, pollo, carne asada. O nos van a llevar a comer a algún lugar rico, a la Pampa, a Soficar. Campos pagados. Sí, campos pagados. ¿Me doy a entender, mis hermanos? La voluntad de Dios es que todos crean. Pero mire, eso de creer no es como creen los demonios. Ellos creen en el Hijo de Dios. Amén. Pero no lo buscan. En la iglesia hay muchos que creen como demonios. Solo buscan a Jesús por un beneficio. Amén. Por una sanidad. Porque les cumpla el sueño de su vida. No, Jesús no anda complaciendo caprichos tontos. Amén. Discúlpenme. Jesús no anda complaciendo caprichos humanos. Él quiere que se haga la voluntad de Él. Que todos crean en Él, tengan vida eterna. Y esa vida eterna del Hijo inmundo, uno resucite en el día postrero. Vamos a ser arrebatados en gloria con los ángeles. Y vamos a estar por siempre con el Señor. Esa es la voluntad. La pregunta es, ¿cuántos se van a ir? Amén. Buena pregunta. Si usted disfruta los eventos, usted disfruta los cultos, usted disfruta los que tocan, usted disfruta todo, las luces, las pantallas, está bien, se va a ir de verdad. Porque hoy nos han vendido en el marketing cristiano que toda esa sensacionalidad de luces y lugares bonitos, creen que eso es evangelio y eso es cristianismo. Eso es la voluntad de Dios. La gente que hacía la voluntad del Padre, andaba en los caminos, cruzando ríos, montañas, veredas, a veces comiendo, a veces no comiendo, en burro, en carreta, les agarraba la noche a Jesús y sus discípulos y se iban a lugares desiertos. Allí dormían en medio del zancudero y mosquito. Esa gente hacía la voluntad del hombre. Si vivimos en la gracia, dicen algunos, si ahora estas butacas le ponen al pagano. Amén. ¿Sí? Hoy hasta butacas le ponen a la gente. Y todavía reniegan. Yo les dije que iba a estar fuerte. ¿De verdad usted está cumpliendo la voluntad? Enséñame a hacer tu voluntad, dijo el salmista. No, pero usted quiere bendición.
Que Dios le dé casa, le dé carro, le saque de deudas, que le dé esto, que le dé aquello. ¿Y usted qué hace por el Señor? Amén. De verdad usted cumple la determinación de Él. ¿Están aquí conmigo? Amén. Los israelitas que seguían a Jesús veían a Jesús como un Mesías más, como un profeta más. Muchos ven a Jesús en este tiempo igual. Un milagrero, un doctor, un médico, un enfermero que le va a estar curando sus heridas emocionales cuando usted ha tenido la culpa de ellos. Amén. Quieren un banquero que le venga a resolver y le dé un finiquito económico. Usted tiene la culpa. Por ahí me dicen, no digas eso, que no digas tener la culpa. Sí, pero nosotros conocemos nuestras propias consecuencias. Amén. Enséñame a hacer tu voluntad. ¿Verdad que el versículo que hemos leído en Juan está clarísimo? Esta es la voluntad. O sea, esta es la determinación. Dios ha determinado que usted crea en el Señor para que tenga vida eterna y sea salvo por siempre, resucite en el día postrero. Amén. Pero muchos no quieren morir. Yo me quiero morir para experimentar esto, de ser resucitado el día postrero. ¿Usted cree que la humanidad es bonita? Si uno se cansa, se enferma, duele, anda con carga y aflicciones todo el tiempo. Amén. Por eso Pablo decía, si estar con Cristo es mucho. Pero él dijo, pero por necesidad de la iglesia me voy a quedar. ¿Y sabe qué necesidades hay en la iglesia? Pues mucho. Y se quedó. ¿Y usted cree que se quedó Pablo en una oficina con un escritorio aire acondicionado? No, hombre, si lo siguieron apedreando, lo siguieron metiendo preso, aporraciando, azotándolo, muerto de hambre por veces, cuando había comida, cuando no había no. Esa gente hacía la voluntad de Dios, hermano, pero ya no vivimos en ese tiempo. Discúlpeme, la palabra de Dios no pasa de moda. Amén. La palabra de Dios permanece para siempre. Amén. Y la voluntad de Dios se hace. La voluntad de Dios se experimenta, duele, sí, pero se hace. Yo no valoro las cosas materiales, los que me conocen. Yo valoro el conocimiento de la palabra. Hay gente que me dice, mire hermano, cambie su carro. Usted ya no puede andar así como toda una figura que es. No me interesa. Con que funcione el motor y la llanta y lo básico. Fuímonos. Si Jesús anduvo caminando, no tuvo ese privilegio que yo tengo de andar en carro. Me doy a explicar, mis hermanos. La voluntad de Dios, número uno, es que todos crean en el Señor, tengan vida eterna y luego sean resucitados en gloria. Amén. Pero hoy la gente ya no quiere creer en eso. 5 pasos para ser exitoso. ¿Sí? 5 pasos para ser espiritual. Están todos los versículos en la Biblia. Porque la gente busca a Jesús solo como un bombero, como un banquero, como un ingeniero. Buscan a Jesús como multiusos, multiprofesiones. Debe de buscarlo de esa manera. Y entonces Dios le va a empezar a dar lo que de verdad usted necesita. Amén. ¿Quieren que se lo compruebe con la Biblia? No lo vamos a leer, pero se lo voy a decir. David había muerto. El rey David murió. Iba a quedar su hijo Salomón. Y Salomón le dijo al Señor, no sé qué hacer con este pueblo. No sé ni entrar ni salir. Y le dijo Dios, pídeme todo lo que quieras y yo te lo daré. Que a mí me dijera el Señor eso, no, yo no sé qué haría. Es el único hombre en toda la Biblia que Dios le dijo, pídeme lo que quieras y
yo te lo daré. ¿Y qué pidió Salomón? Sabiduría. ¿Qué es eso, como decimos? Pidió materia gris, conocimiento. ¿Y qué le dijo el Señor? Por cuanto pediste esto y no me pediste oro, plata, riqueza, te voy a dar lo que no me pediste. Ahí está la clave, mamá, ahí está la clave, papá. Pero usted es tan necio que Dios quiere que le cumpla su voluntad humana. Amén. Mucha gente afuera así anda, que quieren que Dios le cumpla su voluntad humana. Amén. Y por eso se llenan la iglesia. Y los predicadores hemos sido enclenques y hemos sido tontos, porque les alimentamos eso a las personas. Y les predicamos éxito, prosperidad, bendición, milagros. Venga. Por eso la gente, cuando ven que Dios no les cumple, se van. La gente que seguía a Jesús, ¿usted cree que todos eran creyentes? Si muchos de esos que anduvieron detrás pidiéndole pan y pescado, estaban allá diciendo crucifíquennos. Y ese formato no ha cambiado, mi hermano. Si Dios no le hace el milagrito a la persona, se va de aquí y se vuelve ateo. Amén. O se va encaprichado, ay, no, yo ahí, aquí yo con Diosito, aquí en mi casa. Ay, que siga con su Diosito en su casa. Eso no va a ser la voluntad de Dios. Está fuerte esto, ¿verdad? Por eso no me invitan a predicar en ningún lado. Por eso no me lleva. Porque esto es palabra de Dios. ¿No lo estoy intentando yo? Amén. Y si no le gusta y le retiñe el oído, el portón está abierto. Siempre lo he dicho. Iglesias hay muchas como pupuserías aquí en todos los planos. En especial Soficar. En el campo pagado, si me pagan me dan puño. ¿Usted cree que no? La voluntad de Dios. Vamos al punto número 2, ahora capítulo 7. No se pierdan las otras 3 predicaciones. Juan 7. Juan capítulo 7. Solo dale vuelta a una página. Vamos ahora al versículo 17. ¿Lo tienen? Amén. Dice: el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Uy, papá, aquí me voy a meter en terrenos cabrosos. En el capítulo 7, en el encabezado dice la incredulidad de los hermanos de quién. Jesús. Ni la familia de Jesús creía en él como hijo de Dios. Ni la familia de él creía en Jesús y en la doctrina que él hablaba que era de Dios. Amén. La familia le decía: andate, yo, estás loco. ¿Y qué venís a hacer aquí hablando? Te van a matar. Y no creían en Jesús, ni sus hermanos. Y allí tiene que incluir la mamá también. No creían que estaba sobado, loco. Amén. Amén. Entonces, si usted se da cuenta, después más adelante hay una fiesta de los tabernáculos. Y la gente estaba indignada. ¿Y dónde está? ¿Y dónde está? Queremos oírlo. Y muchos decían: es que está loco, ese habla su propia doctrina. Otros decían: no, es un enviado del Señor. Y así la gente está dividida. Y así la gente sigue dividida por todos los tiempos y por todas las décadas. Porque todavía no saben si la doctrina de Jesús es verdadera o no. Pero miren Jesús lo que le dice: el que quiera hacer la voluntad de Dios, oiga, hacer la voluntad de Dios, oiga, conocerá si la doctrina de Dios. Punto número 2 de la voluntad de Dios. Oiga, cuando hay incredulidad, la voluntad de Dios es que nosotros, como creyentes, autentiquemos la doctrina de Dios. Amén. Que usted diga desde abajo: no, eso es palabra de Dios. Esa es la voluntad de Dios. Que usted diga: esa
es palabra de Dios. Lo que está diciendo el fulano tal, lo que está diciendo la fulana tal, lo que está predicando ese pastor, lo que está predicando ese líder, es palabra de Dios, porque ahí está escrito. Pero hoy aplauden a las interpretaciones. Amén. ¿Sabe qué me dijo una vez un pastor? Vos te has convertido en un juez de todos. No. Mi conciencia, y desde aquí se lo he dicho, mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios. Amén. Amén. No sé usted si está cautivo a la palabra de Dios. No sé a qué está cautivo, a la novela que está. Miren, y me dijo, es que vos siempre criticás los sermones, porque a veces hay sermones que son bagazos. Disculpen, pero a veces son sermones que son arreglados como que usted quiera hacer una sopa de frijoles, de res, de pollo y de carne en una sola olla. ¿Están aquí conmigo? Porque nosotros hemos cometido el error de enseñar mal. Nosotros hemos cometido el error de predicar no doctrina de Dios, sino mi interpretación. Voy a hacer campo pagado. Después de este mes de octubre, en noviembre, les voy a enseñar textos fuera de contexto. Textos que han enseñado los predicadores y han interpretado de forma incorrecta y les han vendido doctrina errónea. ¿Sí? La voluntad de Dios es que nosotros digamos, eso es palabra de Dios, eso es doctrina, lo que están hablando, eso es palabra de Dios, eso es verdadero. Pero nosotros, amén, les aplauden. ¿Y sabe por qué? Porque no sabe palabra de Dios, porque no conocen de la Biblia. Por eso le aplauden a cualquier mono que le hace malabares. ¿Sí? Y hasta el mejor mono se le cae el zapote. ¿Me comprendieron la ilustración? La voluntad de Dios es que nosotros autentiquemos la palabra de Dios. Por eso le aplauden ahí a los que hoy estos dicen que son apóstoles y profetas. Por eso le aplauden a Cachú. Por eso le aplauden a todos esos milagreros y que hacen grandes cruzadas de milagros. Que vayan al hospital, que vengan aquí a nuestro hospital, que lo vengan a hacer gratis. No, si cada culto es pagado como 10, 15, 20 dólares, les entran millones. No, es que aquí se manifiesta la presencia de Dios. Mentiroso. Pero mucha gente que está ahí, que se congrega en estos lugares, le aplauden y autentican las falsas enseñanzas que les dan. Y cuando uno les predica la verdad, se enojan, lo odian, lo desprecian. Ay, no, al hermano, no lo invite, es que es bien cuadrado. Ay, no, les digo porque es la verdad. Y los comentarios me llegan como Twitter, como mensajes de WhatsApp en el momento. Mire, hermano, qué bueno que me odien por la palabra de Dios, porque es bíblico. Jesús dijo, bienaventurados, gozados, cuando por mi causa os vituperen y los desprecien. No hay mejor cosa que eso, mi hermano. Que uno no ha nacido para caerle bien, primero humanamente, segundo por predicar la palabra de Dios. ¿Y usted cree que los profetas los querían? Se lo voy a comprobar, no vamos a ir a la Biblia, porque vamos a tardar. El rey Acab, ya leyeron el libro de los reyes, ¿verdad? El rey Acab iba a ir a la guerra y llegó el rey de Judá, Josafat, si no me equivoco, y le dice, rey Acab, le dice el otro rey,
¿Hay algún profeta aquí que consultemos para que estemos seguros que la victoria va a ser de nosotros? ¿Y sabe lo que digo acá? Sí tengo uno ahí, pero siempre me profetiza mal. Y es el verdadero profeta. Oiga, pero siempre me profetiza mal. Bueno, pero traerlo no está de más que lo escuchemos. Y mandan a traer a Micaías. Y Micaías le dice: rey Acab, el Señor dice que vayas y vas a ganar la guerra. Le estaba diciendo la verdad el profeta. ¿Y saben lo que dijo Acab? ¿Viste? Ya me está profetizando mal. Así le digo. Y Josafat le dijo: no, mira, hazle caso. No. Vino otro profeta falso, le pegó una cachetada al profeta verdadero y le dijo: profetiza de verdad. Entonces Micaías profetizó nuevamente y Dios le envió la profecía y le dijo: rey Acab, si vas a la guerra vas a morir y no vas a ver mi rostro. ¿Sí? Y ese ejemplo, mi hermano, sigue vivo en nuestro siglo. No vayas ahí donde el fulano, no vayas ahí. Te van a contaminar la mente. ¿Saben por qué dicen eso mucho? Porque el dinero que entra a la iglesia es lo que más aman. ¿Están aquí? Pero no están durmiendo. ¿Están aquí? Porque las iglesias eso es lo que más aman los líderes. No aman la enseñanza verdadera. No aman la palabra de Dios. Creen que Dios les está diciendo lo contrario. Es lógico, si usted quiere hacer, cumplir sus deseos carnales, mundanos, satánicos, pochandosos. Por eso la gente, mira, hay un señor conocido a mi esposa que dijo: no, es que yo no voy a la iglesia porque ahí prohíben todo lo bueno. ¿Así? ¿Por eso no va? Pues claro, si anda adulterando, fornicando, robando y siendo malvado, lógico que no va a querer que le digan lo contrario. Y no es que uno le diga lo contrario, la Biblia lo dice. La voluntad de Dios es que nosotros autentiquemos la doctrina de Dios. Así que deje de darle aplaudiendo a cualquier predicador. Aplauda si la verdad que uno está diciendo es verdadera. Ay, qué guapo el pastor. No yo, que yo no lo soy. Qué bonito lo que dice. Y cualquier cosa que diga, usted le aplaude. Hubo un hermano que me dijo una vez: hermano, ¿y usted por qué no aplaude en la iglesia? Porque lo que está diciendo el fulano es invención de él. Y si se va a parar en un púlpito como estoy yo aquí, tiene que hablar lo que la Biblia dice y callar cuando la Biblia calla y hablar cuando la Biblia habla. Amén. Así debe de ser. Ese debe de ser el formato de todo predicador. Amén. Ese es el formato que debe de tener todo líder. No como Aarón, que le construyó el becerro de oro. Ay, es que ellos me lo pidieron. Por eso si un culto no es allá en la playa, en el lago, hay que el encuentro espiritual es allá en la montaña. Estamos equivocados. Eso no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es sufrir, mi hermano. ¿Y Dios quiere que suframos? No. Pero sí. O sea, no quiere que suframos por nuestras consecuencias, pero sí que suframos por el Evangelio. Mucha gente se ha alejado de nosotros, de mi familia, de mi esposa. Porque les he dicho la verdad. Si aquí tuviéramos alrededor de 150 personas. Pero como estos mensajes son espantatiburones. ¿Sí? ¿Me entendieron la figura? Los sermones son espantatiburones, mi hermano. No gustan. Porque el hacha está puesta. Amén.
y la puerta es ancha para todo aquel que quiera perder. Es decir, usted toma decisión. Se da cuenta que la voluntad de Dios no es fácil. La determinación de Él es que usted diga, esa es palabra de Dios, eso es doctrina del Señor. Por eso tenga cuidado lo que comparte en Facebook, lo que comparte en WhatsApp. Tenga cuidado de ahí porque es un pensamiento bonito. A veces ponen ustedes cosas así, yo me quisiera decirles, mira, o mire, eso no es así, pero me da pena porque me van a salir enojados, bravos, ya no van a venir al culto, voy a perder un alma para enseñarles. Todo eso me cruza, pero que por la mente no les digo nada. Pero a veces publicamos cosas que no son. Está bien, un pensamiento allá, ¿verdad? Pero si va a publicar algo que se hable de Dios, tenga cuidado quien lo dice. Amén. Amén. Y si usted mira, a mí no me gusta publicar nada de ningún hombre, publique un versículo que es lo mejor. Esa es la doctrina verdadera. ¿Están aquí? ¿Ya le fue el sueño? No. Así que miren, la voluntad de Dios no es que usted ande siguiendo enseñanzas inventadas. La voluntad de Dios no es que usted ande con grandes faldones y con una gran mantelina. La voluntad de Dios no es que usted haga un montón de ritos y cosas raras y extrañas. La voluntad de Dios es que usted afirme la verdad en su corazón, mi hermano. Amén. Porque la verdad os hará libre, dijo Jesús. Amén. Y Pablo dijo, están pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Amén. Pero nosotros nos hemos vuelto esclavos de nuestro propio sistema religioso. Qué vestir, qué comer, qué andar, qué ponerse, hasta qué decir. Y mucha gente vive en las iglesias autenticando doctrinas de hombre, mandamientos de hombre, y la palabra de Dios sigue presa en la ignorancia de los creyentes. ¿No gustan estos mensajes? Claro que no, pero yo no me voy a cansar de enseñarlo. Que la palabra de Dios, la doctrina de Dios no es todo lo que vemos en la red de evangélicos y de iglesias. Las denominaciones nos han separado y lastimosamente han mutilado la palabra de Dios. Y la voluntad de Dios ya no es la voluntad de Dios, sino la voluntad del pastor. Hay gente que hasta le pide permiso para ir a un evento, a la playa, o porque ya no va a faltar, o porque va a faltar, le piden permiso al pastor si uno no es su tata. Si usted va a faltar, solo diga, hermano, no puedo, fíjese, es un compromiso. Amén, dele, cubrimos, no se preocupe. Pero luego vuelvo otra vez a la fila. Amén. Amén. Es que eso así es, mi hermano. Pero hoy, nuestro padre es un pastor. Nuestros consejos y nuestra doctrina, el pastor. Y la palabra de Dios hoy sí ya entendieron qué es hacer la voluntad del Señor. Son como 16 versículos que sacaban. Hacer la voluntad de Dios es eso. La voluntad de Dios es hacer la determinación de Él. Él ha determinado que se haga esto. ¿Sí? Él no está con nosotros, está en el cielo, como el sumo sacerdote intercediendo por nosotros. Así dice Hebreos. Pero ha dejado su voluntad en 66 libros. Ha dejado su voluntad para que la hagamos mientras Él regresa. Pero mientras Él regresa, muchos se han aprovechado de la iglesia.
Muchos han hecho circo de la iglesia, han hecho economía de la iglesia. Muchos han tratado mal a los miembros. Yo aquí no los trato mal. No les impongo, no les exijo. Y así, y aún así, se enojan conmigo. Yo estuve en una congregación que hasta tenía que preguntar qué color de camisa tenía que llevar. En esa congregación hasta le decían a las hermanas qué ropa interior tenían que usar. Hasta ese grado. Yo no entiendo por qué la gente va. Idolatra esas congregaciones. Eso ya es secta, eso es sectarismo. Aquí no, aquí vienen bien bonitos, bien bañaditos. ¿Qué quema? Bien peinaditos, bien cambiaditos. Nadie le dice nada. Porque a mí lo que me importa aquí, mis hermanos, es que usted aprenda palabra de Dios. Amén. Amén. Vamos al último punto de la voluntad del Señor. No sé qué horas son. Dígame la hora. ¿Cuánto falta? 15. 14. Estamos bien. 15 minutos. Ok, Romanos capítulo 12. ¿No han sentido el tiempo, verdad? La voluntad de Dios es esto. Vamos, Romanos capítulo número 12, un versículo bien famoso. Versículo 2. Y aquí sí no les va a gustar a alguno. Vamos. No, Romanos 12, 2. No os conforméis a este siglo. Uy, papá. Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Para que comprobéis cuál es la buena determinación o voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios es que el creyente no se conforme a este mundo. Usted no puede ser cristiano y estar con un pie en el mundo y un pie en la iglesia. Eso se llama mediocridad. Y Dios no quiere mediocre, Dios quiere creyentes genuinos en el Hijo de Dios. Amén. ¿Sí? No os conforméis. Esa palabra, no os conforméis, ¿sabe qué significa? En el griego original se dice así, sus gematismos. Cuando dice no os conforméis, ¿y sabe qué significa esa palabra griega? Por aquí lo traigo. No se formen al mismo patrón. O sea que cuando Pablo dice no os conforméis a este siglo, Pablo está diciendo, miren, no se formen al mismo patrón de este siglo malo. No os conforméis. Pero muchos son conformistas en este tiempo. No conforméis, oiga, a este siglo, sino transformaos. Y es lo que cuesta, mi hermano. Cambiar de conducta cuesta, modificar conductas cuesta, pero no es imposible. Amén. Amén. ¿Y sabe por qué no es imposible? Si tan solo conocieran la palabra de Dios agradable y perfecta. Si tan solo conociéramos la palabra de Dios, la vida fuera más fácil. No tuviera 2 mujeres, no tuviera 3 maridos, no anduviera vigiando a la persona que no le corresponde. Amén. La vida fuera más sencilla. Ya no se estuviera robando el pisto, no estuviera robándose las cosas que no le pertenecen. Amén. La vida fuera más fácil. Si conociéramos la palabra, ya no estuviera visitando al hechicero, a la bruja, base del huevo. ¿Sí? La vida fuera más fácil si como creyentes nos dejáramos moldear por la palabra de Dios, si nos dejáramos conformarnos por la palabra de Dios, si dejáramos que Dios nos diera con el martillo y el cincel y nos formara a una nueva imagen en Cristo Jesús. No, pero usted quiere la imagen del diablo.
Usted quiere seguir abrazado al viejo hombre, a la vieja mujer. Usted quiere seguir abrazado a los deseos humanos. Hermano, pero soy hombre, soy mujer y mi carne es débil. Sí, siga siendo débil. En el infierno estarán los débiles. Amén. En aquel día, los débiles van a decir: Señor, Señor, si nosotros profetizamos, nosotros hicimos, nosotros estuvimos. Echamos para adelante. El que hace la voluntad de Dios, ese es el que agrada al Señor. Amén. Amén. Por eso todos esos que tienen pecados ocultos y pecados graves siguen conformados a este siglo. La palabra de Dios no les ha calado en su plumaje de pato. La palabra de Dios no les ha penetrado en su cuero de cocodrilo satánico. Amén. La voluntad de Dios es que no nos conformemos a este siglo. Hermano, entonces no tengo que verter, no tengo que jugar. No, es que sí lo puede hacer. El problema es que viva por esas cosas. Amén. El punto es que usted no puede pecar deliberadamente. Se lo puedo comprobar con la primera carta de Juan. Que los que son hijos de Dios no pecan. Así dice. Hermano, mire, un señor que me dijo: mire, pero es que eso es bien difícil. Eso nadie. No váyase del evangelio. No sirve. Nadie que pone su mano en el arado mira para atrás es apto. Si usted ya se metió a este asunto, hágale frente. En su mente dijeron otra cosa, ¿no? A los salvadoreños. Amén. Pero hágale frente. Usted ya se metió a esto. Esto no es un juego, ¿qué, hermano? Por eso Jesús les decía: ya se sentaron a medir que esto no es un juego. Les voy a decir algo. El siglo, la era, se ha metido en la iglesia. Amén. A mí me molesta mi Mara, dice, mi gente. Nuestra iglesia, hay nosotros una cosa y ellos otro. Como si no fuéramos el mismo cuerpo de Cristo. Amén. Sí. Como que si no fuéramos la misma esencia. Estamos como la iglesia de la Odisea. El mundo se ha metido. Amén. Una iglesia que no es ni fría ni caliente, sino tibiecita. Gente tibia no hace la voluntad de Dios, hace la voluntad del pastor, la voluntad de los líderes. Gente tibia no hace la voluntad del Señor, ni le interesa la palabra de Dios, ni le importa un pepino. Se da cuenta que ser creyente no es fácil. Ya se metió en este lío. No le voy a decir salga de él, no. Enfréntelo como todo buen hijo de Dios y buena hija de Dios. Amén. Amén. Y dejen que Jesucristo, el Hijo de Dios, se forme en usted. Eso es lo que Pablo quería, eso es lo que yo quiero, eso es lo que todos los predicadores de verdad que predicamos la palabra queremos. Yo no quiero que usted sea un campeón. Yo no quiero que usted sea exitoso en los negocios. Yo no quiero que sea eso. Yo quiero que su alma se salve. Amén. Porque todo eso, aquí va a quedar, mi hermano. Aquí va a quedar su ubicada, aquí va a quedar los carros, aquí va a quedar su casa, aquí va a quedar todo. Amén. Si Jesús dijo, ¿y de qué sirve ganar el mundo si se va a perder su alma? Amén. La voluntad de Dios es que todos creamos, de verdad, no porque le va a hacer el milagrito de Jesús, creer en el Hijo Jesucristo, su palabra, su enseñanza, y vamos a tener vida eterna. Esa es su voluntad, y que vamos a ser resucitados.
Número 2, que autentiquemos la palabra de Dios. Que usted diga, eso es palabra. Y que no le ande aplaudiendo a cualquier loco que da un sermón bonito y que habla bien. No, cuando es palabra de Dios, usted diga, ven, aleluya, grite como loco. ¿Sí? Miren, los que van al estadio gritan por un gol. Amén. ¿Por qué nosotros no gritamos por una verdad que diga, ven, aleluya, pastor? Es que le da pena, sí, porque le da pena la palabra de Dios. Amén. Para gritar en un evento, en cualquier cosa, no, y la gente se loca. Fuerte pero cierto. Y número 3, la voluntad de Dios es que el creyente no se conforme a este siglo malo, que cambie de conducta. ¿Sí? Pero como usted dice, yo soy así y así moriré. A mí nadie me va a cambiar. Gloria a Dios. El otro mes le voy a predicar un sermón que se llama La Bestia Cotidiana. Así se va a llamar. No voy a faltar. Y se van a dar cuenta de lo que voy a predicar ese día. Así que mis hermanos, la voluntad de Dios es eso. Los 3 primeros puntos de 14 puntos que tengo por ahí. Esta es la primera entrega. Denle aplausos al Señor en esta mañana. Y póngase de pie y vamos a orar.